Buenas a todos de nuevo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la mejor forma de colocar unas muñequeras cuando vamos a practicar halterofilia. Y es que hay mucha gente que confunde la halterofilia con los movimientos generales de gimnasio y suele utilizar las muñequeras del mismo modo que lo utiliza en el gimnasio. Recordamos un vídeo que hice anteriormente sobre la posición de la muñeca en halterofilia. Si no lo habéis visto, os recomiendo verlo porque os va a ayudar a entender mucho mejor lo que voy a comentar a continuación. De forma resumida, lo que cuento en ese vídeo es que en halterofilia, cuando tú sostienes la barra por encima de la cabeza, cuando tú realizas un bloqueo overhead, no bloqueas con la muñeca completamente alineada a tu antebrazo, sino que lo que te interesa es colapsar la muñeca en el ángulo final del recorrido para que el límite óseo haga de tope y aquí tener, digamos, una base mucho más estable para realizar un bloqueo. Si tú la barra la sujetas así, realizando la fuerza con la muñeca para mantenerla completamente alineada, lo primero es que toda la fuerza, todo el peso de la barra va a recaer sobre el pulgar, lo que puede ser bastante lesivo, doloroso, dañino, si no a corto, a largo plazo. Y lo segundo, si hay gente que eso no le llega a suponer un impedimento porque tiene suficiente fuerza y puede bloquear así sin problemas, el problema de tener la barra bloqueada así es que tienes que preocuparte de que no se te vaya hacia aquí, porque cuando la has bloqueado aquí, si luego se te va hacia aquí, seguramente el codo se te acabe desbloqueando o te acabe pasando algo similar. Y sobre todo, que una vez la tienes en esta posición, no se te caiga hacia adelante. Si tienes el peso aquí y la estás sujetando con el pulgar, como lo hayas dejado un centímetro más adelante, o te vas a destrozar el pulgar o vas a tener que abrir la mano para que se caiga. En cambio, si tú la tienes completamente colapsada y la barra apoyada, en ningún momento se te va a caer. Obviamente, aunque yo no lo suelo hacer así, sí que recomiendo que tengáis el agarre completo, simplemente colapsando la articulación en su grado final. Y todo este rollo, ¿qué tiene que ver? Vale, pues básicamente que esta posición final tan forzada de la muñeca, en el que tenemos una barra con mucho peso cayéndonos desde arriba, hay gente que le puede resultar molesta. Y es comprensible, yo soy una de esas personas. Simplemente es por estructura ósea. Aquí no tenemos muchas opciones. Si bien podemos reforzar bastante los tendones que pasan por ahí, tenemos que recordar que la mayoría de los músculos están en esta parte. Aquí no tenemos más que los tendones que llegan hacia los dedos, porque si tuviésemos aquí toda la musculatura y la trabajásemos mucho, no podríamos mover la muñeca. Entonces, ¿se puede reforzar? Sí, pero hasta cierto punto. Al final es como reforzar una rodilla. O sea, no es como el hombro, que rodeando la articulación sí que tienes musculatura. Hay ciertas articulaciones que apenas pasan tendones y puedes reforzarlas, sí, pero hasta cierto punto. Por eso no significa que no vamos a dejar de trabajarlo, sino que si somos de esas personas que nos genera molestias, podemos hacer uso de las muñequeras porque no va a evitar que digamos, no trabaje la muñeca, sino simplemente lo que vamos a buscar, y aquí es donde está el objetivo, el kit del vídeo, es que la propia muñequera nos haga un tope un poco antes de ese punto final que nos genera molestias para poder bloquear sin molestias y tener un bloqueo muchísimo más sólido. Por lo que uno de los objetivos que quiero que tengáis claro con este vídeo es que hay muchísima gente que cuando se pone las muñequeras está acostumbrada a trabajar en el gimnasio con la muñeca y el antebrazo completamente alineadas y se pone la muñequera bastante abajo, haciendo sujeción en los tendones, similar a como cuando nos vendamos un rotuliano, por ejemplo. En el caso de la halterofilia esto no tiene ningún sentido porque, como hemos dicho, no buscamos que el bloqueo sea con la muñeca y el antebrazo completamente alineados, sino que buscamos colapsar la articulación. Si yo me pongo una venda aquí y colapso la articulación, realmente no estoy limitando en absoluto ese rango de recorrido de la articulación de la muñeca, y realmente el tener venda o no sirve de nada o no influye en nada, ni positivo ni negativo. Por lo que vamos a buscar básicamente va a ser subir ese tipo de vendaje hasta en un punto de la articulación donde podamos bloquear correctamente, que no nos resulte incómodo y que no tengamos molestias al soportar la carga. Por esto mismo, yo os recomiendo que utilicemos un tipo de vendaje, un tipo de muñequeras que sea relativamente rígida. Yo, por ejemplo, tengo esas, también tengo estas de boxeo, pero son bastante rígidas, precisamente por eso, porque lo que buscamos es que esa rigidez de la venda nos provoque ese límite y se quede, digamos, limitando el ROM, valga la redundancia. Si yo utilizo una venda bastante elástica, que a pesar de habérmela apretado me permite seguir moviendo la muñeca, al final no voy a conseguir ese objetivo. O bien me la voy a tener que apretar muchísimo, que es una opción, o al final me va a cortar la circulación y no me va a limitar en absoluto. Tengo estas por aquí que son muy típicas, que sirven de ejemplo porque son unas vendas elásticas, aunque son muy duras. Como vemos, yo me la voy a colocar, luego explicaremos mejor cómo colocarlas.
Aquí veo que están muy sólidas, me están, digamos, vemos aquí que tengo hasta el bulto, ¿vale? Que me están comprimiendo muchísimo la circulación, me noto los dedos ya casi como una morcilla, pero sigo, o sea, noto sujeción aquí, pero no noto ese límite en el rango de movimiento cuando colapso. Realmente estas muñequeras las veo mucho mejor para realizar movimientos en los que lo que busque sea la alineación. En cualquier movimiento de gimnasio están muñequeras perfectas. Para practicar halterofilia no las veo óptimas. Si con este tipo de sujeción te es suficiente para levantar sin molestias, puedes utilizarlas sin problemas. El problema es que tú esto no te lo puedes dejar puesto siempre, tú esto te lo vas a tener que estar quitando y poniendo constantemente, porque como he dicho, en posición neutra te corta la circulación. Entonces al final pues va a ser un poco más incómodo el estar a cada repetición apretándomelo, porque si me lo aprieto demasiado flojo como para que ahora mismo no me corte la circulación, no me sujeta en absoluto. Si no os importa estar poniéndolas y quitándolas constantemente, esto puede ser una opción. Si lo que buscáis es algo que sea relativamente cómodo y os sujete un poco más, vamos a pasar con las siguientes. Como os he dicho, si no queréis complicaros, este tipo de muñequeras que se llevan mucho en CrossFit son las que yo más os recomiendo. De hecho, tengo un vídeo sobre cómo hacer estas muñequeras, que podéis hacerlas con un pantalón vaquero o con algo similar, ese tipo de tela, que sea rígida, que sea dura, que no se estire, os va a venir perfecto. ¿Cómo me la pongo? Pues básicamente lo que vamos a hacer es poner no la mayoría, sino el final de la venda, digamos, en el momento donde la articulación ya empieza a moverse, que no toda, ¿vale? No la pongáis aquí en medio porque os va a resultar molestos, pero sí ponerla en el borde, de modo que cuando yo la tenga apretado, si tengo la articulación en línea, no me corta la circulación. Vemos que aquí es mucho más conservador en ese sentido, yo aquí no se me está poniendo la mano hinchada, pero en el momento en el que yo intento extender la muñeca, la propia rigidez de la venda no permite y hace aquí que tenga un tope muchísimo más sólido. Esto luego lo podéis apretar como queráis y como ya sabéis, estas vendas simplemente girando hacia un sentido hacia otro se apretan y se sueltan, por lo que son muchísimo más cómodas. No obstante, esto simplemente es una sugerencia, no os digo que os pongáis este tipo de venda, pero una venda rígida, colocando, digamos, 2/3 de la venda de la muñeca y el tercio final de la venda en la parte de la articulación, va a ser lo óptimo. Y luego, como os he dicho, tenemos la venda de boxeo rígida. Tiene que ser rígida, si no tenemos el mismo problema que teníamos en la anterior. Y esto sirve sobre todo para las personas que digamos, necesiten un poco más de sujeción y esto no les termine de sujetar lo suficiente, porque al ser tan ancha ocupa demasiado espacio la muñeca. Esto, al ser mucho más fino, al ser casi la mitad, podemos apretarnos esta parte final, que es donde notamos sujeción, sin que aquí no lo tengamos que apretar demasiado. Por ejemplo, yo me la coloco, le doy, digamos, las 2 primeras vueltas en la muñeca, esto realmente no está sujetando absolutamente nada. Yo aquí tengo todo el ángulo de movimiento y ahora lo que voy a hacer es las siguientes vueltas, ya sí que las realizo en el punto donde me empieza a limitar el movimiento y aquí puedo apretar muchísimo más. Le puedo dar tantas vueltas como necesite y vemos que en este punto inicial no está tan apretado, por lo que no me corta la circulación. De hecho, me cabe el dedo si quiero ponerlo, y en este punto donde yo necesito que me haga tope y me limite el movimiento, he apretado bastante y sí que me está, digamos, limitando el ROM cuando yo intento extender la muñeca. Y de forma más o menos sencilla puedo soltármela, porque como el punto inicial que me he puesto de la muñequera no está muy apretado, en cuanto me suelte ese punto final ya voy a tener, digamos, comodidad otra vez, ya me va a respirar la mano. Y luego cuando vaya a levantar simplemente me la quito, vuelvo a apretar ese punto final y ya estoy otra vez para levantar. De hecho, si queréis soltarla nada más terminar de levantar, frotáis así un poco y ya se quita bastante la tensión. Como digo, tampoco digo que utilicéis esta, simplemente son 2 sugerencias que yo os doy de 2 tipos de muñequeras. Si queréis una fácil y con un poco de sujeción os basta, esta os va a venir perfecto. Si queréis un poco más de sujeción extra, digamos, personalizada en puntos concretos de la muñeca, sobre todo si necesitáis un poco más de sujeción en esa parte final de la articulación, esta, siempre que sea rígida, va a ser una muy buena opción. Así que espero que este vídeo os sea de ayuda. Sé que seguramente mucha gente no se haya dado cuenta y se esté poniendo las muñequeras mal, o no haya pensado en utilizar este tipo de muñequeras o de esta forma. Probadlo y me contéis a ver qué tal os va, que seguro que os va genial. Y nada, cualquier sugerencia que tengáis me lo dejáis en los comentarios y hasta la próxima.